tanto el circuito como amplificador, perdón, como convertidor analógico digital y digital analógico. Estas son las configuraciones que ya vimos. Esta es una configuración en la cual estamos viendo para qué es el seguidor. Este es para hacer la comparación de los voltajes, en la cual nos indica uno de los bloques que si A es mayor o cuando B es mayor. Ese es el circuito que vamos a hacer la segunda práctica, en donde ustedes calcularon las resistencias. Este fue de punto 4. Y el que ustedes van a realizar es de punto 2, el de menor peso. El siguiente peso es punto 4, punto 8 y 1.6. Sería la segunda práctica. La tercera práctica es esta, en la que ustedes tienen que realizar el circuito. Les dejé que me realizaran todo el bloque especificando los circuitos. Si ustedes ven, aquí tenemos el 555, tenemos la compuerta, tenemos el contador 7493, luego tenemos aquí el sumador que nos manda la señal, no recuerdo si es A, y aquí tenemos la B. Creo que es la señal del convertidor es la B y la referencia es el A. Ese es el circuito que ustedes tienen que haber realizado al día de hoy. No se lo reviso porque no quiero que nadie me diga que no lo trajo, sino quiero darles oportunidad de que ojalá y tengan más aprobados. Ahorita ya más o menos saben cuánto tienen que sacar para el siguiente, para las personas que tienen calificación baja, pero para los que tienen una calificación que siempre están con un promedio bueno, pues esos no me preocupo porque nunca quieren bajar calificación, sino subirla. Bueno, aquí tenemos lo que es con respecto a los convertidores. Tenemos una señal senoidal en la cual nosotros la reflejamos con respecto a una señal digital. Si la comparamos, vemos una señal con valores lineales, mientras la señal digital es no lineal, es la señal cuadrada. En lo que es la transmisión de señales, siempre se transmite en corriente alterna, en la cual la información digital se lleva, o la frecuencia más baja, se lleva envuelta en señales de corriente alterna. Es decir, en un módem, por ejemplo, su internet que tienen en su casa, toda la información que ustedes reciben es digital, por eso la visualizan y con eso trabajan. Pero cuando ya la transmiten, el módem me la va a convertir de digital a analógica, la cual se transmite a través del aire. Esta señal senoidal, o no la llamarías corriente alterna, porque
estamos hablando de potencia, pero podríamos, no más para diferenciarla. Esa señal se transmite, esa de alternancias positiva y negativa, se transmite a través del aire. En donde llega a un módem y se hace la conversión analógica a digital para que en las computadoras se pueda visualizar. Y aquí vemos que vemos puntos a través de la señal alterna. Esos puntos son importantes especificarlos en la conversión analógica digital. Esos puntos que estamos viendo a través de la, vamos a decir, envoltura de la señal alterna, vemos un número de puntos que no rebasan la señal alterna, sino se especifican arriba de la señal alterna para hacer la conversión de la señal analógica a digital. Aquí vemos que vamos a especificar en base a una señal analógica para hacer la conversión a digital. Por lo general, en una señal analógica se especifican cierto número de muestras. Si ustedes visualizan la señal que estamos viendo, pues las muestras son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 muestras. Pero eso es para hacer la explicación. Entre más puntos sea, es como cuando ustedes tienen, bueno, ustedes ya no son, ustedes son más modernos. Ustedes utilizan multímetros digitales en donde ya les da el valor. Pero en una carátula en donde analógica, entre más rayitas tenga y con una aguja, por ejemplo, los medidores de agua, y entre más rayitas tenga, más divisiones o subdivisiones se tenga, es más precisa la lectura. Por decir, si yo tengo de 0 a 10 y nada más tengo el 50%, el 0%, el 50% y el 100%, cuando esté en un cuarto, voy a decir, parece que está en menos un cuarto, en más, o en más de un cuarto, o en un cuarto. Pero si ya la dividimos, la subdividimos en 25% cada división, ya se nos facilita un poquito, ya somos más precisos. Entonces, entre más divisiones, uno tiene mayor precisión para las lecturas. En este caso, se especifican los 44,100 muestras. Y esto le vamos a llamar muestreo. Ahí lo estamos viendo. En base a la señal alterna y a la información digital, vemos el muestreo. Pero es en base a la información que tenemos. No voy a poner yo los puntos nada más así, sino en base a las muestras que yo tengo con respecto a la información digital. Y aquí hay una nota. Dice, sacrificamos precisión, manejaremos 10 muestras. Entonces, en base a sacrificar la especificación de una
lectura más precisa, pero para que ustedes entiendan, porque sería que no podríamos visualizar en base a la explicación. Nomás vamos a sacrificar la precisión. Es lo que yo les decía de los medidores analógicos, que las rayitas, entre más rayitas o subdivisiones se tenga, es más preciso en base al ojo humano. Aquí hay varios errores, el error humano, el paralelismo, pero ya con más divisiones se maneja la precisión. En este caso, vamos a hablar nada más de 10, no de todas esas muestras que se especifican. Y en base a esas muestras, las vamos a cuantificar. ¿Se ven? Tenemos en base a cuál es la diferencia en cuantificarlas, en donde hacemos la numeración de cada, vamos a llamarla de cada renglón o de cada línea o de cada espacio horizontal. Vemos que la señal de alternancia negativa llega aproximadamente en el área de -2 y la positiva, la máxima, llega máxima a 3. Entonces ya estamos cuantificando dentro de la amplitud de una señal analógica con respecto a las muestras digitales. ¿Cuántos niveles deben de ser? Pues aquí nomás vemos 4 y -4. Debemos de tener, lo normal son 65.536. Pero para entender, volvemos otra vez. Para entender, dice, lo haremos con 8 niveles, 4 positivos y 4 negativos, para entender la explicación. Entonces aquí cuantificamos, vemos que horizontalmente son 4 y -4. Y ya estamos viendo en la parte inferior cierta numeración. Esta numeración corresponde a la cuantificación horizontal. ¿Dónde está el primer punto? En 1. Horizontal, en 1. Entonces yo indico en la primera columna 1. El segundo está en 2, en el área de 2. El tercer punto está en el área de 1. El cuarto punto, si ustedes ven, está afuera de -1. Está casi adentro de -2. -2. El quinto, pues ahí sí se ve claro que está en -2. El sexto está en el área de -1. En la línea de -1. El séptimo está en el área de 1. El octavo está en 3. El noveno punto está en 3. Y el décimo también está en 3. No tienen la misma amplitud, pero están dentro de esa amplitud de alternancia positiva, en el cual la amplitud difiere, pero está dentro de esa área.
entramos a lo que es la codificación del sistema binario. Enumeramos en binario los 8 niveles verticales. ¿Cómo los vamos? Desde el cuadro que tenemos inferior hasta el que tenemos superior, verticalmente. Iniciamos con 0 binario, dijéramos el primer renglón inferior es 0, el primero, segundo es el 1 binario, el 2 binario, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí lo visualizan, jóvenes? Tenemos del 0 al 7 binario. Entonces, estamos ya codificando en sistema binario. Y también codificamos en sistema binario horizontalmente. Perdón, sería verticalmente. Habíamos dicho que el primer punto estaba en la línea 1, pero en la actualidad ya lo enfocamos como ya codificamos el sistema binario de 0 a 7, ya no le damos el mismo valor. Teníamos 1, 2, 1, 2 por renglones, como lo habíamos especificado. Ahora lo vamos a hacer en base a la codificación del sistema binario, que lo hicimos de 0 a 7 horizontal, ahora lo vamos a hacer vertical. El primer nodo que vemos ahí ya lo especificamos en sistema binario, está en el 4. El siguiente está en 5. El tercero está en 4. El cuarto está en 2. El quinto en 2. El sexto en 3. El séptimo en 8. El octavo en 10. El noveno en 10. Y el décimo en 10. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Ustedes me indican, ¿eh? Creo que no, profesor. Gracias. Ahora vamos a visualizar la señal. Unimos cada uno de los
Creo que ya serían todos. Serían 20. Tengo 16. Van a entrar otros 2. Son 18. Pero hay un joven que me pidió permiso de salir. Y hay otro que creo que me indicó uno de sus compañeros que tenía mal su internet. Si visualizan, se van uniendo cada uno de los nodos. Teníamos en la primera línea, que sería en la línea 4, binaria, un nodo en donde iniciaba. Tomamos esa línea horizontal y subimos la señal al siguiente nodo, que lo teníamos en la línea 5. Se toma esa línea horizontal y llega al nodo donde se posicionaba en la línea 4 horizontal. Si no, vamos a ver. Iniciamos aquí, lo llevamos horizontalmente y sube al nodo. Luego lo llevamos horizontalmente y baja al siguiente nodo. Es lo que está haciendo. Inicia, se lleva horizontalmente al inicio y se eleva al siguiente nodo. Este punto llega hasta donde está el otro nodo, baja donde está el otro nodo. Después se va para llegar al siguiente nodo que está aquí. Continúa para llegar al otro nodo. Continúa igual ahora y se une al siguiente nodo. Sube para llegar al nodo. Perdona. Sube al nodo. Luego continúa y sube hasta llegar para subir directamente al siguiente nodo. Voy a admitir a su compañero Ismael. Pues, ¿qué estamos haciendo? Primer nodo, continúa el valor y sube cuando está el otro nodo. Continúa y baja para unirse al siguiente nodo. Continúa y baja hasta el siguiente nodo. Continúa y baja. Continúa y baja. Eso de continuar es la línea horizontal, ¿eh? Ahora continúa y sube al siguiente nodo. Continúa horizontalmente y hasta llegar al siguiente nodo sube. Continúa, llega aquí y sube. Es lo que tenemos aquí. Ahí tenemos la señal. Tanto la analógica como la digital. Aquí podemos ver un ejemplo.
de tener más puntos y sacar la señal digital, pero con un número mayor de muestras. Bueno, llegamos ya vimos lo que son las señales analógicas y digitales y sabemos la conversión de lo que es un circuito digital analógico y analógico digital. Aquí vemos un convertidor analógico digital. Y me está especificando este circuito que tenemos una lógica de control que llega al registro Q0, Q1, Q2, Q3. A un convertidor analógico digital. El tamaño de escalón es de 1 volt. Y el conteo que tiene el registro con bit de más significativo, el bit más significativo es Q13 y Q0 es el menos significativo. Aquí en el convertidor digital analógico, nos vamos a mandar una señal, pero nosotros tenemos ya una señal de referencia en VA de 10.4 volts. Este registro va a iniciar a partir del bit de mayor peso. Así me lo está especificando el diagrama, MCB. Del bit más significativo, B bit, M más S significativo, va a iniciar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a iniciar de 8. Iniciamos a partir de un cierto tiempo 0 y llegamos a un tiempo 1. En ese ya tiempo en el que está ya operando, ese registro me va a contar 8. En el tiempo 1 va a ser en binario el 8. Q0, 0, Q1, 0, Q2, 0 y Q3, 1. Entonces voy a empezar a contar de 0 a 8, pero va a tener un tiempo para llegar a 8 del tiempo 0 al tiempo 1. Cuando llega al tiempo 1, voy a llegar a un voltaje de 8 volts. Porque dice que cada escalón es 1 volts. Entonces quiere decir que 0 es 0, 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3, 4 es 4. Cuando esté el registro en 5 va a ser 5 volts, en 6, 6 volts, en 7, 7 volts. Cuando tengamos Q0, 0 y Q1, 1, Q2, 0, Q0, 0, Q1, 0, Q2, 0 y Q3, 1, llegamos al 8. Entonces tenemos el primer escalón de 8 volts. ¿Por qué? Porque los otros yo no los conté, sino me especificó que el inicio iniciaba en el bit más significativo. Entonces llegó a 8. Y me especifica que en el conteo
De 8 llegó a 12 volts. Y de 12 llegó a 8. Y de 8 a 10. Y de 10 a 11. Y de 11 a 0 se hace la conversión completa. ¿Por qué en 10 se hizo la conversión? Porque el voltaje de referencia, si ven en el amplificador operacional, está en 10.4. Nosotros tenemos un árbol de seguimiento de todos estos puntos, en que nuestra primera gráfica que hicimos la vamos a muestrear. Ya se me adelantó. La vamos a ir muestreando. Aquí se ve mejor. Me dice que es de 0, 8, 12, 8. Y la estamos muestreando ahí. Iniciamos en 8. Después nos vamos a 12, a 10, a 11 y regresamos al punto 12. Y ahí terminamos. En la otra gráfica nos está, voy a admitir uno de sus compañeros. Nos está muestreando las etapas de 0, la etapa 0, 1, 2, 3, y nos especifica el valor binario. Voy a salirme porque se me atoró. Entonces, en base a cómo lo estamos muestreando, lo vamos a especificar. En cada punto, como lo estábamos especificando, en cada nodo. Aquí lo estamos viendo, que llegó a 10 y el muestreo llega a 10. Cada uno de estos puntos son los puntos que tenemos aquí: 8, 12, 8, 10. Continúa. Siguiente nodo, 11, y baja a 10. Y el muestreo lo especificamos exactamente igual. Cada uno de estos es el nodo hasta llegar a la amplitud de voltaje de 10 volts. Vemos otro ejemplo. Tenemos el voltaje de referencia.
para compararlo con la señal del convertidor digital analógico. Ya este se parece un poquito más al que nosotros tenemos. Es que estoy viendo que no me deja mover el cursor dentro de la pantalla, ¿no?, del dibujo. Entonces tenemos aquí un circuito en donde podemos especificar ciertos valores nosotros, en donde nos está especificando que tenemos, para iniciar, lo vamos a arrancar con un circuito que nos dé la señal del pulso de reloj. Ahí ya me dejó. Y aquí estamos viendo que esta señal resetea el contador y especifica una de las entradas, un inversor y después LAN. Ese circuito está especificando que es un inversor. Quiere decir que cuando sea 0, yo voy a tener un 1. Si el pulso de reloj es 1, voy a tener un 0. Y al ser 0, este pulsito, y ya se me perdió otra vez. Este pulsito, cuando es 1, me desactiva o pone al enmascaramiento a la compuerta AND, no deja pasar ninguna señal cuando sea 1. Pero cuando sea 0, el inverso de 0 es 1. Aquí tenemos otro pulso de reloj. Perdón, vamos a especificar, lo voy a cambiar, como veo aquí que está el pulso de reloj, ese es el pulso de reloj, y aquí nomás le vamos a dar la señal 0 o 1. Lo vamos a manejar manual, dando como una señal parecida a la señal de reloj. Entonces, cuando sea 0, yo lo voy a dejar que se active la compuerta AND. Si le doy el 1, 0 por lo que sea, siempre va a ser 0. Entonces yo cuando le dé el 1 o el 0, ya lo deshabilito o lo habilito. Y el pulso de reloj pues va a estar pase, 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 siempre y cuando el inicio sea 0. Va a pasar. Pero también tenemos que contar con el amplificador operacional, con su salida del sistema, de la salida del amplificador operacional. Me dice que es un comparador, porque compara las dos señales. Ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Cuando pase el pulso de reloj, va a activar el contador y va a estar contando. Y la salida analógica de este convertidor digital analógico va a mandar un voltaje, el cual va a tener un voltaje de referencia, un voltaje analógico. Si nosotros vemos la tabla, como yo les estoy especificando a ustedes los circuitos que ustedes van a realizar,
Es exactamente igual. Si yo le pongo un voltaje alto en base a esa tabla o promedio, hasta que llegue ese voltaje, este voltaje lo va a poner en cero y va a quedar en ese conteo. El contador se va a parar porque ya no le llega el pulso de reloj. Entonces, cuando yo inicio desde cero, pero yo le voy a poner el voltaje de referencia como su circuito analógico digital, que les digo, yo le voy a poner un voltaje en base a su tabla del convertidor analógico, un convertidor digital analógico, para que yo diga, pues que no cuente de 0 a 15, que cuente de 0 a 8 y en 8 se para, o si ustedes quieren en 9, en 10, exactamente es igual aquí. Cuando este voltaje sea mayor, va a mandar un 0 aquí, se va a parar y ya el pulso de reloj ya no pasa. Es decir, aquí tenemos cuando el inicio, si ven, sea 0, es cuando arranca. Primer pulso, segundo pulso, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y ahí en este momento tenemos esta señal. Al llegar a la señal máxima, hacemos la comparación de la señal, ya rebasó la señal BAX a BA, entonces manda el 0. Y si ustedes ven, cuando ya llegue a ese nivel, la salida EOC del amplificador operacional da 0. Al dar 0 aquí, 0 por lo que sea, es 0. Ya no trabaja el pulso de reloj. Aunque mande el reloj 1, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. ¿Ya? Ahí se queda. No hay necesidad que en el inicio yo lo ponga en 1. Si ven, los dos ejercicios son parecidos a lo que ya hemos visto, no es que ahorita ya lo estamos viendo con otros ejemplos, porque las aplicaciones son las iguales, no podemos decir con otras aplicaciones. No, lo estamos viendo exactamente como lo vimos. ¿Dudas? Bueno, voy a ver qué más podemos hacer de los convertidores, porque nos queda todavía mucho tiempo. Nos va a salvar que vamos a ir la siguiente semana. Yo lo que les presenté, las presentaciones de los dos temas que nos faltan, pues si ustedes lo ven, y más que usted no pregunta nada, y si les pregunto, no me contestan de decirme que ahí están entrando, Profe. de que no entienden, entonces me hacen irme más rápido. Las dudas que tengan hay que disiparlas. Entonces vamos a... Profe, yo tengo una duda. En la parte del comparador de voltaje, no sé si me podríamos volver a retomar. Es que al momento de empezar a hacer el diseño, bueno, de la ESA, me surgieron las dudas de cómo conectarlo. Me iba a guiar más por lo que habíamos visto, pero... El comparador, Ajá, del comparador, por favor. tenemos que ver la hoja técnica para poderlo conectar, que sería la hoja técnica, cómo lo vamos a conectar y especificar la polaridad que vamos a dar para que la salida, ya ven que en la salida del comparador nos debe dar un 0 o un 1. Mientras la señal A sea mayor que B, este debe ser un 1 para que el pulso de reloj pase a través de la AND.
Pero cuando la señal analógica del sumador, del convertidor digital analógico, lo supere, va a ser 0. Es cuando se va a parar el pulso de reloj. Entonces, tenemos que ir enumerando el número de patitas para hacer la conexión. Aquí van a escoger ustedes, como ingenieros, qué es lo que requieren. Pues, por mis limitaciones en el laboratorio y por el costo que yo, si estuviera trabajando, no voy a conectar 2 fuentes. No voy a utilizar las 2 fuentes. ¿Cuál de las 2 fuentes voy a utilizar? Pues la positiva. Y esta la mando a común. O a tierra, porque ya nomás va a ser positivo y negativo. Una fuente. Esta no va a existir. Entonces yo como voy a hacer la comparación de estos dos, yo necesito que me dé un 0 o un voltaje de saturación, que va a ser el 1. El voltaje de saturación va a ser aproximadamente a los 5 volts de más B. Entonces tengo que ver cuál de estos dos me conviene que sea A y que sea B. Si yo necesito que este sea 1, pues yo digo, pues la referencia que sea aquí, para que sea positivo, me lo sature en 1. Y cuando llegue la señal negativa, porque es el convertidor digital analógico, lo calculamos con menos. Entonces este sería menos. Si es menos, aquí tendríamos un más. Si aquí metemos el menos en positivo, aquí sería menos. Entonces, aquí entra en positivo menos. Con esto les quiero especificar que ustedes tienen que jugar con los voltajes que tenemos aquí. Vamos a ver cómo lo hicieron. Bueno, más bien para que ustedes vean. Si lo ven, este es en negativo, como lo estábamos especificando ahorita, y este, como es negativo, lo mando a positivo. Cuando este sea mayor, aquí va a ser negativo, positivo, negativo va a ser aquí. Al entrar aquí va a ser negativo. Cuando sea mayor este voltaje, aquí va a ser negativo. Mientras, aquí me tiene que dar un voltaje positivo. Aquí tienen que analizarlo, no lo veo que esté bien porque si aquí es mayor, el voltaje debe ser positivo aquí. A ser positivo, aquí es negativo, yo necesito aquí positivo. Jueguen con estas dos señales, con estos dos entradas, por favor. Que antes de que se supere el valor analógico, llegue a negativo y positivo, porque yo necesito que sea positivo para que trabaje y negativo para que se bloquee el pulso de reloj. Gracias, Bueno, profe. nada. Entonces nos veríamos la próxima clase, que sería viernes. ¿Sí?
¿De cuánto tiempo sería el clock del No, 55? eso ya usted lo Lo determina. mismo, no importa. Sí, ustedes como ingenieros ya, ustedes háganlo. Yo no les estoy dando, mal estoy especificando que hagan un ejemplo del Aquí, pues. convertidor. Entonces los datos ustedes los dan. Solamente como ya ustedes ya tienen el convertidor digital analógico, pues tienen que manejar. Y yo les puse de 3 con maña, porque sé que el voltaje de salida del contador aproximadamente es un poquito mayor que de 3. Entonces, para no volverlo a hacer ni nada, por eso es que yo les di esos datos, o tengo esos datos en la presentación, porque podríamos haber cambiado datos de voltaje de entrada, pero mejor di el voltaje de los voltajes de salida de los circuitos TTL. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Cuídense, que pasen buenas tardes.